quedó con la 4, en donde la maestra le pone al niño una actividad autónoma desde la computadora, que puede estar, por ejemplo, en Matific o en Biblioteca País, vaya a saber qué, haciendo en forma autónoma, y se está dedicando puntualmente a la niña de atrás como para decir, bueno, me dedico a esto un ratito para hacer la rúbrica y ver bien dónde está, por ejemplo, en lectura, o en matemática, a ver qué proceso de resolución hay, me quedo con ella para ver cómo lo va manejando, mientras el otro está muy entretenido también haciendo una evaluación, porque por ahí está en aula crea y después hace una captura de pantalla y sube, y la maestra también hace la evaluación. Esa es la que me gusta a mí. Bien, perfecto. Muy bien. Y pueden estar trabajando en matemáticas, ¿no? Todos estos chicos trabajando en matemáticas, pero cada uno con cuestiones distintas y enganchados de distinta manera. Bien. O a ver, ¿quién viene ahora? Déjame ver. Ahora viene Rosario, y después Natalia. Rosario. No se escucha, Rosario. Me había olvidado de Sí. poner el micrófono. No, a mí me gustan todas las actividades donde veo al niño feliz, que está haciendo algo que le gusta, que seguramente esa consigna es realmente motivadora, ¿no? Y donde está desarrollando y construyendo su pensamiento, ¿no? Me gusta la 1, me gusta la 4, me gusta la 7, me gusta la 6, me gusta la 5. En realidad, todas esas donde yo veo al niño que está construyendo. También la 2. Me parece, elegí una porque tenía que elegir una, elegí la número 1, justamente por eso, ¿no? El niño está construyendo, está pensando lo que va a hacer, al menos así lo interpreto yo, está pensando, construyendo mentalmente lo que va a hacer para ponerse a trabajar. Y la maestra está ahí al lado, acompañando. Observando, ¿no? Observando. Observando. Pero no interfiere, lo deja él solito trabajar. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Otro? Natalia y después Carolina. La 6 me gustó, de todas me gustan, pero la 6 elegí, el niño con micrófono, me gustó mucho la carita, la sonrisa, la postura del nene. Me imagino que puede ser, por ejemplo, en un cierre de talleres o en una feria de ciencias, donde el niño está explicando, dando razones, argumentando, contando acerca del proceso que fueron llevando para llegar al resultado final. Cualquiera de esos proyectos que el niño tiene que expresar y dar algunas razones, está con micrófono, me imagino que le pueden hacer preguntas, que él podrá contestar. Lo veo eso, contento. Bien. A ver, ahora le toca, pero poquito, déjeme ver. Ahora, esperen, acá. Ahora, Carolina. Bueno, a mí la que más me gustó fue la 5, porque en la 5 puedo observar que están todos los agentes, los protagonistas en un proceso de evaluación. ¿La de la gimnasia? Sí, ahí lo que encuentro es que los que participan se están interrelacionando en esta evaluación, ya en forma activa o pasiva, y creo que en esta evaluación ahí se puede ver qué es lo que está dando cada uno y a su vez observar qué es lo que está recibiendo del otro, que también es otra forma en esto de evaluar y aprender en forma constante y continua. Vieron que el varoncito está como con la manito levantada haciendo Sí, algo, ¿no? por eso, como eso de dar y recibir, ¿no? En esto de la evaluación, lo interpreté por ese lado. Bueno, y el docente, no sé si como guía o como observador o andamiando la evaluación. Perfecto. Pero encuentro a todos los agentes que participan en una evaluación o que debieran participar en una evaluación. Muy bien, muy bien. Ahora, a ver, otro, Eli. Yo había elegido la 1 porque me parece que la docente lo está andamiando, pero también lo deja pensar, porque él está pensando y observando el material didáctico que están trabajando. Como que hay bastantes variables ahí y el niño como
como que está atendiendo la singularidad del niño, ¿no? Ajá. Ujú. Bien, bien. Y ahora, acá, Sandra. Bueno, yo elegí también como Carolina la número 5, ¿tá? Además de ver la evaluación que puede ser a nivel de motricidad global, de ver la interrelación con el otro, del docente como mediador, yo coloco un factor más que es el aula expandida. Bien. También que es otro Y recurso. articulación con los profesores. Sí, justamente. Ahí está. ¿Y nadie eligió la 2? ¿La 2 nadie la eligió? A ver, Adriana, levantaste la mano. Sí, yo elegí vi la 1 y la 4, de acuerdo a la meta Sí. con el que se evaluara. Por ejemplo, si yo pienso en una evaluación más formativa, o también, por ejemplo, pensar en la 1, a la maestra viendo, conociendo qué es lo que sabe, ¿tá? Cuánto sabe el niño. Y por ejemplo, en la 4, cuando las dos niños están acá juntitos, pensar también desde la coevaluación. Ajá. Porque puede ser una propuesta donde se puedan evaluar entre pares y yo sea el observador que esté viendo qué es lo que está sucediendo. Y acá el maestro está como más cerca y pensando ya, bueno, veo a ver, bueno, qué es lo que sabe, hasta cuánto sabe. En este caso, por lo que se ve, es matemática. Entonces sería una situación, ponele de conteo, si registra, si cuenta. Como que yo las vi como dos evaluaciones diferentes. Bien, nadie eligió la 2, de vuelta. La pobre 2 quedó ahí. No podría ser una actividad Cristina, te la vamos a elegir para que... para que me quede contenta. No me den porque son interpretaciones de la realidad que están haciendo. En realidad no tienen ni idea de lo que hacen estos chicos. Ni siquiera algunos son de acá del Uruguay. Pero a ver, todas las podemos elegir. Todas las podríamos elegir. Podríamos elegir todas. Para, ¿Por qué la 2? Porque yo quiero, a ver, si yo me fijo en la 2, ¿qué características debería tener? Que parece una de esas evaluaciones tan tradicionales, ¿no? De los chicos escribiendo. ¿Qué características podría tener? Porque no nos olvidemos que la gran mayoría de los maestros escriben en cuadernos, ¿o no? O todo el mundo está hoy trabajando con la computadora. No. Quizás él está llenando una ficha de una actividad de ciencias. O podría ser una autoevaluación que se pinta que está haciendo el alumno en el cuaderno también. Completar una lista de cotejo. También, es decir, depende, es decir, por ser escritura no está mal. Y no se está riendo. Puede ser una producción autónoma para el portfolio. Y puede ser también una carta a la abuela, ¿por qué no? Miren que los nietos le escriben cartas a la abuela, ¿eh? ¿Ah? Ahora, miren acá, que él en esta, y ya pasamos a otra, ¿eh? Él en esta, el chiquito ese, está sumamente interesado escribiendo, ¿no? Está concentrado, con carita de concentración. El estar concentrado no es una cosa mala, es una cosa buena. Si yo fuera inspectora y veo que están escribiendo y lo miro a él, cómo está concentrado, hay una actitud, en todos hay una actitud, en todos, pero en esta hay una actitud de concentración y eso no está mal, pero nadie lo eligió, porque quizás la herramienta que está usando la maestra capaz que es muy tradicional. Fíjense que en unas utiliza materiales concretos, ¿no? En otra utiliza tecnología. En otra aparecen los instrumentos. En la otra aparece el profesor de educación física, ¿no? Que bueno, que también es un actor institucional. En otra pero que sea un papel y un lápiz no significa que sea una propuesta tradicional meramente, puede ser innovadora también, porque depende de dónde lo presente el maestro. Ahí está, por eso lo puse, porque yo sabía que la 2 no le iba a elegir nadie. Cuando dije, bueno, voy a poner esta, acá no la elige nadie la eligió. Todo el mundo piensa en cuestiones mucho más modernas, por así decirlo, ¿no? O más innovadoras, que hoy sí son buenas y que hoy sí hay que ponerlas en marcha. Pero aún las cosas más tradicionales pueden transformarse en innovadoras. Con los cuadernos y con los lápices puedo hacer cosas maravillosas, aunque no tenga tecnología. Quizás con tecnología hago más cosas, ¿verdad? Pero, de todas maneras, al escribir puedo hacer muchas cosas interesantes. Incluso yo hacía hipertextos con lápiz y papel, cuando no teníamos las cebalitas. Años, no teníamos las cebalitas.
Algún día se las explico cómo es. Pero los hipertextos, lo importante del hipertexto no es la computadora, es la estructura. La relación. Y es la estructura del texto. Ahí va. Entonces, cuando el niño entiende la estructura del texto, que es un La texto en lectura red, andamiada, claro. La lectura andamiada, ¿no? Como que va de un lado. Lo hacíamos así. Mira, te cuento un poquito porque de alguna manera, en algún momento, cuando trabajemos tecnología, el hipertexto va a aparecer, ¿no? Internet y todo lo que estamos haciendo por Internet se basa en hipertextos. El hipertexto tiene una pantalla principal con lo que se llamaría como un texto principal o texto madre, desde donde podemos, en Wikipedia funciona así, desde donde hay algunas palabras escritas distintas, donde aprieto ahí y me voy a otro lugar. Y aparece otro texto. Ese es el hipertexto que nosotros conocemos, que es instantáneo, es rápido. En los años 2000, nosotros no teníamos ceibalitas ni ahí, ni siquiera el ceibal existía, no existía. Pero el hipertexto sí existía. O sea, entonces, lo que hicimos en una escuela, en las escuelas de Peñarol, fue, yo llevaba un pequeño texto chiquito y cortito, ¿no? Que hablara, por ejemplo, sobre el lugar, ¿no? Yo le decía, bueno, a ver, yo escribí esto sobre el barrio Peñarol, pero no sé si es la verdad. Entonces, en un tercero escribía. Entonces me decían, sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Qué puse? Porque pusiste el tren, porque pusiste la placita, porque pusiste tal cosa, porque pusiste el cuadro de Peñarol, que salió de acá, y que pusiste no sé qué, y pusiste no sé cuál. Bueno, entonces, vamos ahora a hacer así. Como ustedes saben mucho del barrio, yo sé esto y nada más, porque no soy de acá, a ver si cada uno elige una palabra que quiera contarme más cosas. Entonces elegían una palabra. Entonces, de acuerdo a esa palabra, les daban una hojita y escribían. El que escribía placita, el que escribía Peñarol, el que escribía el tren, escribía. Entonces yo empezaba, cuando todos escribieron, yo empezaba y decía, bueno, la escuela 166 se encuentra en el barrio Peñarol. Cuando yo decía Peñarol, que era una palabra que habíamos subrayado, ahí se levantaba la mano un niño y decía, leía el papelito y decía, el barrio Peñarol se debe, ¿entiendes? O sea, y entonces pasaba con ese papelito y lo pegábamos en el pizarrón y lo uníamos a la palabra Peñarol. Y así iba formando el hipertexto en el pizarrón. Y una actividad muy linda donde el niño entendía que una palabra me la puedo agrandar en mayor cantidad de información y lo hacíamos con lápiz y papel. Y hasta que un buen día, un colegio privado tenía un señor que venía a enseñarles con computadoras. Y ahí lo que hicieron fue pasar esos hipertextos en la papel a las computadoras. Y ahí vieron cómo funcionaba en la computadora. ¿Está? Así que no por estar trabajando en papel, estoy haciendo cosas muy tradicionales. Bien, eso es lo que yo quería mostrar, porque hoy ya prácticamente el cuaderno como que no es el elemento principal. Y sin embargo, muchísimos maestros usan el cuaderno todos los días. Sigamos. La otra cuestión que habla, la primera diapositiva hablaba del sentido de la evaluación y este otro habla de monitoreo y evaluación, que un poco nosotros ya lo vimos de mañana. Los procesos de diseño e implementación son inseparables de los de monitoreo y evaluación. Ya lo dijimos toda la mañana eso. Por lo que es un sano ejercicio. Y cuando yo escribo esto de un sano ejercicio, cuando copio esto, les digo, bueno, ¿qué es un sano ejercicio? Un sano ejercicio es mantener un equilibrio. La salud se desequilibra y uno se enferma por ese desequilibrio, ¿no? Hoy me decía una compañera, tómate esto porque así tienes más defensas. Equilibrio las defensas con los microbios que hay en el ambiente. Y el sano ejercicio, que dice ahí, y que me parece que es una linda palabra, sano ejercicio, es hacer las cosas de tal manera que queden enganchadas y que además queden equilibradas. Ni poner muchísimo enfoque en la evaluación, como que nos neurotizamos con respecto a la evaluación y evaluamos todo, ni tampoco olvidarnos de la evaluación. Entonces, a partir de la propuesta del presente documento y de las progresiones de aprendizaje, todos los del programa, se trabajará en el diseño de instrumentos y procesos que lo posibiliten y sean coherentes con la propuesta. Estos procesos se refieren no solo al marco y demás documentos, sino también al monitoreo de los logros. Es decir, de lo que se está hablando es el maestro armando su propio kit de evaluación, ¿no? En el aula, de acuerdo a lo que está enseñando, a lo que eligió. Entonces, Heidi Heiko escribió un libro
que en el Uruguay estuvo bastante de moda y todo el mundo lo compraba, que era Currículo 21, que en el 2015 creo que fue. En 2015, cuando asume, creo que fue Irupé, que asumió en 2015, sí, un poquito antes capaz, aparece este libro con mucha fuerza. ¿Y qué dice Helen Hayes? Hayes no dice nada del otro mundo. Hoy, para ustedes hoy ya no hay nada del otro mundo. Para aquel momento en que ella lo escribió, era un tema a pensar. Y era cómo la evaluación nutre, en este caso dijera Annie Hobby, retroalimenta, ¿no? Nutre el momento de la enseñanza y del aprendizaje. Es lo que dice. Y cómo no solamente será necesario mirar los conocimientos que tiene el niño, los saberes, sino también cómo lo hace y con qué actitud se enfrenta a las situaciones. Por lo tanto, los que dijeron los veo felices, los veo que están involucrados con la actividad de esta, si fue una actividad de evaluación, están involucrados, eso me parece que puede ser importante. Ahora, perdón. En este caso, y tomo un caso para trabajar las planillitas que están en el capítulo 2, en este caso hay una maestra de una escuela que se llama Camila Lorenzo. Ya, yo le puse Camila Lorenzo, pero se puede haber llamado cualquier cosa. Es una maestra de primer grado. Trabaja en dupla con la maestra de segundo grado, que se llama Mariana Franco. Mariana Franco es el nombre de mi sobrina. Y coordina con el maestro de tercer grado, Juan Acosta. Lo escribí por escribirlo, no sé si hay un Juan Acosta. Han planificado un proyecto sobre narración de cuentos. O sea, que lo que ella va a evaluar está en el marco de un proyecto de primer ciclo y quizás de un poquito más, porque también trabajan con el maestro de tercer grado. O sea, que es un proyecto que abarca primer ciclo, o sea, segundo tramo y algo más. El proyecto se llama Cuéntame un cuento. O sea, que todo esto de internet, esta maestra seguramente existe, pero lo demás no existe nada. Ahora, vamos a analizar la evaluación que hace Camila de este proyecto. Entonces, ciclo, tramo, grado. O sea, cuando planifica la evaluación, lo hace con la misma georreferenciación que cuando planifica la enseñanza. Primer ciclo, tramo 2, primer grado. Competencia, sigo con el mismo tema de la comunicación de los cuentos. Competencia de comunicación. Espacio curricular, espacio de comunicación, unidad curricular, lengua española. Nivel 1. Expresa sus ideas, intereses, sentimientos y emociones por medio de diversos lenguajes e distintos ámbitos formatos de apoyo. Este es mi caballito de batalla, así que lo van a ver en 1000 ejemplos. Meta de aprendizaje. Expresarán sus ideas, intereses, sentimientos y emociones al narrar un cuento en diferentes entornos de aprendizaje. Esa es la meta. Actividad de evaluación, narrar una parte de un cuento conocido. Semana del 8 al 12 de mayo, unos 30 minutos, porque ¿qué pasa? Ella es una evaluación niño a niño. No es que se ponen todos juntos, ¿no? Y narran y le escuchan, no. Ella lo que quiere hacer es una evaluación niño a niño. Llama a fulano y le dice que vaya a buscar, ¿no? Un librito y está. Y ahí empieza la evaluación de ese niño. Entonces, se armó una rúbrica, ¿no? Desde las progresiones de aprendizaje y los criterios que deberían elaborarse de antemano. Bien. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Primero yo lo dividí en 3 dimensiones. Un saber hacer y un saber ser, o sea, una actitud frente al aprendizaje. Entonces, en el nivel de inicio sería, vamos a empezar al revés, nivel avanzado. ¿Qué sería lo avanzado en este caso? ¿Qué sería así? La panacea de un maestro, ¿no? Mirando a un niño narrar un pedacito de un cuento. El conocimiento cabal de la parte seleccionada. O sea, lo abrió, porque él lo seleccionó él. O sea, seguramente la viveza criolla le dice al chico, vamos con lo que más sé. O sea, me está mostrando lo que más sabe. Hay un conocimiento cabal de la parte seleccionada y global del cuento, ¿no? Es decir, no solamente me cuenta eso, sino además me dice que esa es la primera parte porque después el cuento trata de tal cosa. Ordena los detalles y organiza sus ideas en función de la aparición de los personajes y situaciones. O sea, en esa primera parte, apoyado por las imágenes, me va contando cómo van apareciendo los personajes, quiénes son. En este caso, lo que yo estoy mirando acá es
el conocimiento que el alumno tiene sobre ese cuento que ya habíamos leído, que quizás ya lo habíamos armado en títeres, que quizás ya habíamos hecho muchas cosas con ese cuento. Bien. Ahora, desde el punto de vista de lo procedimental, utiliza estrategias narrativas para generar interés, o sea, la forma como lo narra, la voz, las inflexiones de la voz, suspenso, ¿no? Pone gestos, hace caras. Aparecen además las voces de los personajes, dice, porque entonces dijo la bruja. ¿Está? Bien. En la parte de actitud, no solo expresa sus emociones e interés en el cuento, también aparecen juicios de valor respecto a sus personajes, ¿no? O sea, que diga, bueno, este cuento me gustó. ¿Por qué te gustó este cuento? Bueno, me encantó esta parte, porque esta es la parte que pasa esto. Claro, bien. Esto es lo que yo visualizo desde mi mirada externa sentada en mi casa, lo que sería un deber ser de un niño de primero si lograra hacer esto a un nivel muy avanzado. Pero esa no puede no ser la realidad de Camila. Por lo tanto, Camila tendrá que hacer una muy buena observación mirando a los que ella siente o visualiza que son los más avanzados y tomando notas sobre eso. ¿Qué es lo que hacen los niños más avanzados? ¿Sí? Y si quiero agregarle un plus, le puedo agregar un plus, pero relacionado siempre al aula. Yo no estoy en ninguna aula. Pero seguramente, si ella hizo esto, es porque algunos niños hacen esto. Nivel intermedio. Conocimiento de la parte seleccionada, pero omite detalles que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en relación a los personajes y sus acciones, ¿no? Por ejemplo, está hablando de Caperucita Roja, pero omite la parte que la madre le pide que vaya a buscar flores, pero que no vaya por el bosque. Bueno, esa parte es muy importante. Y una escasa organización del discurso. O sea, va para atrás, va para adelante, o sea, como que no tiene claro los tiempos, ¿no? En que pasaron las acciones. Y esto tiene que ver con el conocimiento del cuento. A todos nos pasa, si yo ahora les pregunto que me cuenten una película que vieron hace mucho tiempo, a ustedes les cuesta organizar a veces eso, porque la vieron, pero no se acuerdan. O si les pido que me cuenten qué dice Pavón en tal capítulo, también les cuesta. ¿Por qué? Porque la memoria y el conocimiento del cuento, en este caso del libro de Pavón, no es tan profundo. Por eso, entonces, la técnica de narración sí tiene una narración organizada y totalmente comprensible. O sea, de lo que sabe, de los contenidos de su narración, es claro, y se organiza y se entiende todo. Pero no aparece la voz de los personajes. Hace solamente una narración del narrador, sin poner las voces, sin generar el suspenso, ¿no? Es decir, una técnica muy sencilla de un niño que más que narra, cuenta, relata. Bien. Expresa emociones durante la narración y se evidencia su interés con el contenido del cuento, ¿sí? O sea, se pone contento, ¿no? Dice con ganas. Bien. Y pone interés. Ese es un nivel medio. No está avanzado, pero no está mal. Está muy bien para un niño primero. Y el nivel de inicio, escaso conocimiento del texto seleccionado, es decir, no recuerda de qué se trata el cuento, y por lo tanto la primera parte, o la parte que más le gustó, en este caso, esa es la primera, la segunda, de repente omite elementos, omite personajes, o sea, no tiene un conocimiento cabal del cuento. Hay una escasa coherencia en la narración, porque justamente el asunto es que lo que está como que complicado es el conocimiento en sí mismo, ¿no? Entonces, no sé si es que le tiene problemas al narrar o quizás es porque lo que tiene que narrar no lo sabe, pero cuidado, que yo le dije que eligiera lo que quisiera. Supuestamente el niño elige lo que más sabe. Bueno, si lo que más sabe no lo sabe narrar, estamos en una situación después de inicio, del cómo narrar, ¿no? Y de cómo recordar un cuento. ¿Qué estrategias tendría que yo habilitar, hacer con este niño y con el grupo? Hacer ejercicios, para que él pudiera realmente entender. Entonces, a veces, desde el cuento en sí mismo y la narración, como no todo el mundo aprende por ahí, quizás no, pero si hacemos una obrita de títeres o con los muñequitos, a veces yo he hecho títeres con los muñecos, ¿no? De la clase, que traen ellos, de mi casa, este fulano, este vengano, qué sé yo, y ahí hasta con los lápices de colores, le digo, los niños se enganchan igual,
Y entonces uno habla y el otro dice, y ellos después hacen el ejercicio con los lapicitos o con los títeres o con lo que tengan a mano o dramatizan o lo que sea, y ahí le queda mejor. Es decir, cuando uno ve una película, lee el libro y ve una película, o ve una película, después lee el libro, capaz que el libro lo comprende mejor porque vio la película antes. Cosas de ese tipo que se refieren más a lo visual, más a la comprensión desde otros entornos y no solamente desde el librito. No se aprecia un interés durante la narración debido al escaso conocimiento del cuento seleccionado. O sea, como le cuesta, no disfruta de lo que está haciendo. Son como pobrecitos, como una media tortura esa, ¿no? Porque lo que le falta es los otros dos saberes, ¿no? El saber procedimental y el saber del conocimiento del cuento. Si yo fuera una maestra y ustedes fueran mis inspectores, yo les explicaría estas cosas. Ahora, ustedes bien pueden preguntarme algunas cosas sobre esto. Entonces, yo soy la maestra. Y a ver, preguntas sobre esto, no sobre otra cosa. Sobre la rúbrica. Lo que yo quiero trabajar es la rúbrica, no otra cosa. Porque si la rúbrica la tienen en el MOOC, y si bien trabajamos en el otro, la lista de cotejo, ahora trabajan la rúbrica. Esta es una rúbrica de una maestra, que soy yo, que supuestamente soy esa Camila divina, pelo rubio joven, y yo les conté cómo armé la rúbrica. Ahora quiero preguntas, un par de preguntas importantes sobre la rúbrica y no sobre otra cosa. Como si fuéramos la lectora de Camila. Ay, esperen una cosa, me pasa esto. No quiero sacar la rúbrica de la pantalla, pero a su vez no sé quién levantó la mano primero. Así que uno de ustedes, cualquiera, me dice quién es el primero y así van. Acá está el Facu en la ventana que modera. Levanten la mano. Bueno, ahí está. Wilson modera. Levanten la mano que no aparece ninguno con la mano levantada. Gabriela Núñez. Bueno, a ver. Bueno, en realidad la pregunta que iba a hacer a Cristina o a quien elaboraba, a la maestra. A mí, yo soy Camila, por un ratito. No, es la distinción o la decisión de cómo de cómo ver la rúbrica para contenidos, procedimientos y actitudes. No te entendí. Claro, la pregunta. Claro, las dimensiones, o sea, se supone que está hecho en esas tres dimensiones, ¿verdad? Sí. Contenidos, procedimientos y actitudes. ¿Cómo hizo para hacer cada una? ¿Cómo llegué a hacer los lectores? ¿Cómo distinguió contenidos de procedimiento? Por ejemplo, escaso conocimiento del texto y el otro dice escasa coherencia en la narración. ¿Cómo se distingue uno de otro? Bueno, lo que pasa es que en este caso yo parto de una hipótesis. La hipótesis que parto es una hipótesis didáctica, ¿no? Pedagógico-didáctica. Yo puedo tener un muy buen conocimiento del texto y no saber contarlo. Eso me ha pasado cantidad de veces. Cuando le pido a alguien, contame esta película, ay, ¿que te gustó esta película? Sí, me encantó, bueno, contame cómo es y me lo cuenta horroroso. Entonces, una cosa no tiene que ir con la otra. Pero en un niño que no conoce el cuento, supuestamente esto también está presente, el hecho de que no lo pueda narrar bien, justamente porque no lo conoce. Si el niño narra bien, pero no conoce el cuento, lo que me hace es inventar. Me inventa otro cuento. Lo mismo que me hacían los niños de primero con los chiquititos que no sabían leer, y yo, antiguamente se daba mucho esto, que uno le decía a un niño que no sabía leer que leyera. Entonces el niño miraba la imagen y me inventaba cosas que no estaban escritas, pero que estaban de acuerdo a la imagen, anticipaba pensando que eso era lo que decía. Entonces, cuando un niño tiene inventiva y maneja a veces bien el lenguaje, pero por alguna razón no se acuerda del cuento, no conoce el cuento, faltó, porque eso también puede haber sido, ¿no? Entonces, por más que elija él, seguramente no va a tener ningún cuento preferido, vamos a decir, los favoritos que me lo pueda contar. Entonces, por ahí pensé como maestra que la primera dimensión del conocimiento se enganchaba con las otras dos. Porque sí entiendo que cuando el saber no está consolidado,
A veces, muchas gracias, a veces lo procedimental se ve también afectado. También, a veces, no siempre. Pero de vuelta digo, el niño puede tener una muy buena técnica de narración y de repente no conoce el cuento y me lo inventa, ¿no? Pero, de alguna manera, hay una escasa coherencia con el texto. Si no hay coherencia con el procedimiento, hay coherencia con el texto. Otra pregunta. Están todas tímidas, la única que levantó la mano fue Gabriela. Bueno, a ver, ustedes, como maestros, lo hubieran hecho así, porque la pregunta es esa. Yo lo que hice acá sentada desde mi escritorio. Para evaluar, narrar una parte de un cuento conocido. La rúbrica, ¿le hubieran puesto estas dimensiones o le hubieran puesto otras? Son las 3 que se trabajan según Javier del Valle, ¿ah? O sea, son 5 desde las competencias, pero realmente son 3 las que se trabajan. ¿Sí? Yo coincido. Bueno, entonces coinciden, vamos bien, porque también yo lo hago esto desde mi lugar, desde mi capacidad, pero de repente ustedes tienen alguna orientación por la que tenemos que seguir. Pero bueno, la competencia siempre tiene estas 3 dimensiones, un saber hacer y un saber ser. Por lo tanto, en esta meta expresarán sus ideas, intereses, sentimientos y emociones al narrar un cuento en diferentes entornos de aprendizaje. Lo primero que tiene que saber es el cuento. Sin embargo, acá, quizás a esta rúbrica, en base a esta meta, le falte algo. Lean bien la meta y piensen en la rúbrica. Le falta la tecnología, tal vez, porque dice diferente lenguaje, el arte. Le faltan los lenguajes y los entornos, ¿o no? Le faltan los lenguajes y los entornos, porque dice, expresa sus ideas, intereses y emociones al narrar un cuento, pero en diferentes entornos de aprendizaje. Y los diferentes entornos no están. ¿Por qué? Porque esta maestra, ¿cuál es su actividad? Ella dice, actividad de evaluación, la actividad de mostrar las evidencias a evaluar, consigna oral para calidad. ¿Cuál es tu libro favorito? Vení, fulano, vení, acá, Julián, contame. ¿Cuál es tu libro favorito de lo que está? ¿Cuál es tu libro favorito? Y él me dice Peter Pan. Ah, pero Peter Pan no lo tenemos en la biblioteca. Y lo que está en la biblioteca, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, me gusta La Cenicienta. Bueno, tráelo. Entonces él va, toma La Cenicienta, pues ya lo conoce y lo trae, porque es su favorito. Bien, vamos a abrirlo. Cuéntame la parte que más te gustó. Entonces ahí él lo abre y me cuenta la parte que más le gustó. Y yo, de esa actividad, saco esto. De esta actividad, yo saco esto sin problema. Llamo de a uno, ¿está claro? Y me lo tienen que hacer. A mí, Cristina, eso me no da, ha sido... 2 minutos, Wilson, Vale. ya te doy, mi amor, déjame terminar esto. A mí, esto se parece mucho a lo que hacía la UNRE hace mucho tiempo con Picaroni, cuando le ponía el texto de los gatos y venían los chicos y les hacía preguntas sobre los gatos, o el famoso Leo, que también se usó, ¿no? Que era niño a niño. Dale, decime. Bueno, desde mi experiencia de educación inicial lo hacíamos con el programa viejo de competencia. Con las Leo, a mí no me orientaron que se hubiese bajado las Leo. Las Leo se sigue aplicando. Las Leo están, a mi escuela llegaron. Las Leo ya llegaron de nuevo. ¿Cómo son las Leo ahora? A ver. Con el Ahora gato, trabaja- el texto del gato, el texto del elefante, es el mismo. No, y ahora agregó un nuevo agregaron tríptico otro. que tiene que ver con juegos, los juegos en la plaza. Los Y el juegos maestro jugueteo. Exacto. Y el maestro puede optar por cuál quiere trabajar, si con los de los animales o con este de los juegos. Andrea, ¿pero cuándo las habilitaron? La llegaron en Llegó formato to- papel a mi llegó todo escuela. el material el viernes, En llegó un todo el sobre. material el viernes y toma, en las pautas toma lo de Prole, los de las pautas de lectores. Sí, eso lo vi. Pero ¿va? ¿ya para Y aplicar? Y no, la van a habilitar porque ya llegó. Está, porque yo la busqué y no la encontré. No, porque en SEA no hay ninguna prueba para primaria, recién habilitaron para educación media. Perfecto. Pero todavía en SEA no está, pero ya llegó todo el material para que el maestro vaya leyendo, se vaya poniendo... Está bien familiarizando. actualizado y está en concordancia con esto. Porque Y está- tiene que ver un con esto cambio de que dice enfoque. Cristina.
Bien. Y aparecen algunas progresiones de aprendizaje que vienen de las progresiones, ¿no? De los documentos, de la Ya la transformación. adaptaron. Es una cuestión media de adaptar. Andrea. Claro, está adaptado porque toma el documento base de análisis curricular del 2016, que era es lo que se maneja en tercer año, sexto, toma las progresiones de aprendizaje y toma lo de ProLee, que antes no tomaba todo eso. Está bárbaro, pero a mí me hizo ruido cuando dijiste, a mí no me llegó ningún material impreso todavía, pero está, hasta el año pasado y no he visto ninguna circular ni orientación que me diga que las bajo, al contrario, nos dijeron que sí, que tomáramos todos los materiales que venimos utilizando oficiales con el nuevo enfoque en competencia, la orientación departamental. Eso es fácil decirlo y difícil de hacerlo. Lo pensamos en territorio, ¿para qué somos? Con el jueves estuvieron repartiendo por correo, te va a llegar. Te va a llegar, a mí me llegó el viernes. De lo que estamos hablando ahora con Cristina. En el norte. Estaría bueno que esos 3 textos en la instancia, para dar protagonismo al niño, dárselos a elegir al niño. Estaría buenazo, no que el maestro eligiera el texto para trabajar. Bien, sigo yo pensando en lo mismo. Capaz que lo puedes hacer, Wilson, pero después cuando lo llevas a registrar la evaluación, ahí tú seleccionas, bueno, la que se eligió, porque eso va también de la postura del maestro y cuánta apertura tiene el maestro para darle a ese niño la posibilidad de que le elija. Y nosotros, Andrea, evaluemos, Andrea, evaluemos eso, vamos a evaluarlo. ¿Quién toma decisiones de elegir un cuento? ¿Quién no? ¿Quién duda? ¿Quién no? A ver, eso se puede evaluar perfectamente. Porque el que está decidido es porque tiene su libro favorito. El que no está decidido es porque duda, no sabe, no los conoce bien. Cuando la maestra lo leyó, no prestó atención, esas cosas. Entonces, eso también es evaluable, son actitudes. A ver, si me pongo a mirar, miro todo, miro desde que entran hasta que se van, todo. ¿No? Y puedo ir mirando los distintos niveles de avance. Cristina. Pero, de acuerdo a lo que vimos hoy, acá faltan 2 cosas. A ver, decime. A ver, ¿qué me dijo? Sí, perdona. No, Carmen habla. Con respecto a la meta y todo, creo que que también falta es porque está todo en la meta, está lo que quiero, el proceso cognitivo que quiero evaluar, está el contexto y todo, lo que faltaría es la finalidad. ¿Para qué? El para qué es lo que estaría faltando en la meta. Bueno, y a ver, ¿qué pondrías? Claro, porque tendría, para mí personalmente y atendiendo a lo último que nos explicaron, ¿no? Sí. En esto del trabajo del niño, reconociendo en una descripción, pero es para algo, para luego realizar una exposición en el marco del proyecto. Eso es lo que falta, eso, la significatividad para la vida. Eso claro, eso es lo que falta. Es una actividad puramente académica, que es donde el niño no tiene por qué saberlo. Ahora, si yo les digo, a ver, Carmen, si yo les digo, yo los voy a llamar de a uno, y cada uno va a elegir un cuento porque es el que, cuando hagamos el taller de papás y mamás, que vengan la tía, los abuelos, o lo que sea, ahora pedí el abuelo, ¿no? O las personas que vengan de la casa, ustedes, ese libro que hoy elijan, lo van a tomar y se lo van a contar el pedacito que ustedes quieran a los familiares que vengan. Ahí hay una finalidad. Ahí está la finalidad. Claro, se trata de eso, poner las situaciones, las actividades en torno tanto a la lectura, la escritura, como estoy tratando de desarrollar una competencia, la competencia comunicativa, son prácticas sociales y por lo tanto tienen que tener una finalidad para algo y la competencia la desarrollo en diferentes contextos, por eso tengo que atender a la finalidad. Bien, en diferentes entornos. Entonces, lo que me falta, en diferentes entornos ya me está diciendo el para qué, ¿no? Pero lo que me falta es en la actividad de evaluación. Narrar una parte de un cuento conocido para contarle a los padres.
Mil perdones, gente, pero cada vez estoy peor. ¿Está? Entonces, no toco la meta, no la toco, porque en diferentes entornos de aprendizaje, esa es la meta. Ahí está el significado, está la significatividad. Que hoy vamos a narrar un cuento a los niños de jardinera. De primero nos vamos a ir a 4. Y mañana vamos a llamar, yo qué sé, a los padres. Y pasado nos vamos a grabar y vamos a mandar las grabaciones, no me pregunten, cosas de este tipo. ¿Está claro? Tiene algo relacionado a la vida. Entonces, narrar una parte de un cuento conocido para tal cosa. Entonces, la actividad es la que está, de alguna manera, posicionando el entorno. ¿Está? Para tal cosa. Bien. Cristina, ¿por qué no seguí otro día? No, déjeme terminar. Pero aún así, acá tenemos otro problema. La maestra, sigo con los problemas. La maestra que aplicó esta actividad de evaluación completó la siguiente matriz de progresiones en un total de 25 estudiantes, ¿no? Entonces pone 3, 3, 12, 12, 12, 10, 10. A ver, ¿qué preguntas o qué evidencias piden? ¿O qué acuerdos? ¿O qué orientaciones? ¿O qué sugerencias? Ustedes elijan la estrategia de evaluación que usen, ¿sí? En una visita ustedes ven eso. Pueden preguntar. Si preguntan, es eso y nada más. Si hacen un acuerdo, es eso y nada más. ¿Quedó claro? Es una que tienen que elegir. Porque a veces no tienen tiempo de hacer todo. Entonces, ¿cuál sería la más apropiada? Piensen. Si es una pregunta, ¿cuál? Si es un acuerdo, ¿cuál? Es difícil lo que estoy preguntando, pero es para el práctico. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer entonces? Claro, por ejemplo, tú mirás la tabla, esa es la tabla de la maestra, entonces, por ejemplo, vos vas a pedirle evidencias con respecto o va a ser otra cosa. O le voy a hacer una pregunta con respecto a, o voy a tomar un acuerdo con respecto a la tabla. Una cosa sola, porque puedo hacer todo. Sí. Pero estoy un rato largo, y a veces no tengo un rato largo, a no ser que me focalice en esto. Claro, porque de repente yo voy con otro propósito, ¿verdad? Esta sería la evaluación de la maestra de su clase. La evaluación de la maestra, ¿no? Perfecto. La maestra me viene explicando, y como la compañera me dijo muy bien, acá falta el para qué. Por ejemplo, narrar una parte de un cuento conocido para tal cosa. Bien. Entonces, ahora vengo acá tenemos otro problema. ¿Cuál es el problema que ustedes ven en esta matriz de resultados? Hay un problema importante. Que hay números. No que hay muchos de pero los están los descriptores, Cristina. Es decir, están los niveles, pero no hacen referencia a esos niveles. Estos 3 niños están en este descriptor, escaso conocimiento del texto orientado. Ah, seguimos con la misma rúbrica. Sí, es la misma. Los descriptores. Pensé que era otra, por eso. No, esto salió de los descriptores, pero aún así tengo un problema con esto. Yo pondría el problema es que cuando tú sumás el nivel avanzado, hay más niños. Ah, sumé mal, entonces bueno, está, pero supongamos, sí, hay más niños. Yo pondría los nombres, me parece que es importante también. Ahí está, bueno, vamos a obviar ese tema de que la profesora le equivocó las matemáticas, ¿está? No importa porque esto es para hacer un ejercicio. No por supuesto. Escuchen, 12, 11 y 2 me da, que fue lo que yo busqué. Escuchen esto ahora. ¿Qué falta? Por ahí alguien dijo los nombres. Yo creo que sí. ¿Son los mismos nombres o son otros nombres? Pues si yo no tengo los nombres, ¿cómo hago para entender? Viste que el Una nivel de pregunta inicio, que se podría... en la última dimensión tenés 2 niños y los otros son 3. Bueno, ¿quién es de esos 3 que son los que están en el nivel de inicio? ¿Quién es ese niño que solamente... Que está bien la expresión de emociones con respecto a lo demás? Por ejemplo, ¿no? Hacer ese cruzamiento, singularizarlo, como decía una compañera hoy, ¿no? Buscar, ponerle cara al problema, ¿no? Y después pensar, ¿qué tiene planificado para esos 3 niños? ¿Qué hago con un plan de intervención? ¿Qué hago con esos niños para que alcancen el nivel del siguiente?
Yo lo que pienso que también entre el intermedio e inicio está como la mayor parte de la clase. Sí. Entonces ahí como que también pensar en esa diversidad, atendiendo esas singularidades que todavía no, los que no están en inicio, los que están en inicio no han llegado al intermedio y los que están en el intermedio no están en el avanzado, ¿cómo va a seguir esto? Está bien, está bien. No podés Eso ponerle puede ser. techo, van a seguir avanzando, supongo yo. No, a mí- Avanzado. A mí lo que me preocupa es que tengo 3 niños en el inicio, no sé quiénes son. 3 en la parte de técnica de narración, no sé quiénes son. Y 2 que no sé si forman el mismo grupo de 3. Claro. Si los 3 de arriba y los 3 de abajo son los mismos chicos y el 2, falta uno de los de arriba, no sé. Entonces, ese dato, ponerle cara al problema, como dijeron por ahí, me parece que es sumamente importante, más allá de que veo de que la gran mayoría están en el nivel intermedio. ¿tá? No me Pero hago que problema. si, perdón Cristina, que si tú mirás en forma horizontal tenés que entre los que están en el nivel de inicio y en el intermedio, tenés 15, tenés un porcentaje alto de la clase, diríamos. Sí, está bien. Eso es un dato para la maestra, ¿no? Es un dato para la maestra. Pero atendiendo a los aprendizajes singulares, que los tengo en el nivel de inicio, para las trayectorias, a determinada altura del año, me está preocupando muchísimo. Porque si no saben narrar una parte que es la preferida de un cuento, y está por ahí, entonces acá estamos en una situación complicada. Porque no se olviden que la oralidad es importante por sí misma, pero también es importante para comunicar todas las ideas y para comunicarnos en el momento que estamos aprendiendo. Entonces ahí tengo un problema. Pero quiero saber quiénes son. Entonces la pregunta de ustedes tendría que ver quiénes son. Primera cuestión. ¿Está? Si hago alguna orientación o un acuerdo, ¿qué acuerdo haría y qué orientación podría ser? Relacionada a la importancia, si yo no le hago pregunta y le digo, mira, yo lo que entiendo es que de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, los descriptores y cómo querés que ellos avancen, bueno, yo lo que entiendo es que, a ver, ¿qué te parece si ponemos los nombres? Si vos ponés los nombres, vas a tener más información y ahí puedo llegar a un acuerdo. ¿tá? Y una orientación válida, ¿cuál sería? En relación a esto porque ya después no ponemos nada, a esto con la meta. Los distintos entornos. Ahí yo lo tengo que orientar. Esa orientación puede ser, como dijimos hoy, preceptiva o si no, en forma de pregunta. ¿Está? Entonces, esta matriz, así como está, no me sirve. Está incompleta. Está incompleta. ¿Está? Cuando encuentren esto, búsquenle la vuelta. Seguramente las evidencias parten de lo que ella notó. ¿Verdad? Las evidencias es el momento que ellos vienen, ahí no voy a poner en duda que ella inventó esto, no lo voy a poner en duda, voy a pensar de que las evidencias sí, pero sí hay dos cosas, las más importantes son los nombres, sobre todo los del nivel de inicio. ¿sí? Y la otra, de acuerdo a lo que vimos hoy sobre la participación de los alumnos en el proceso, sobre las rúbricas de los alumnos, la lista de cotejo de los alumnos. ¿Le podríamos dar una orientación? Sí. Claro, está claro. También acá... Esto tendría que tener un correlato, digamos, con una autoevaluación. Ahí está. A ver cómo se ve el niño a sí mismo. Muy bien, ¿sí? Conozco el cuento, o puedo contar, contando cuentos. El cuenta cuentos. ¿Tá? Conozco el cuento, lo recuerdo y puedo mencionar algunas partes, por ejemplo. Ahí está. Conozco el cuento. Pasa que esto sería como una evaluación, porque obviamente que para llegar a esto los niños, por ejemplo, conocen los libros que tienen en su clase, pero a su vez es el inicio, o sea, va a preparar el encuentro con los abuelos y abuelas, por ejemplo, ¿no? No necesariamente. Yo puedo haber comenzado todos los días narrar un cuento como rutina, y no está nada mal, o narrarlo al principio de la clase o al final de la clase como una forma de que ahora vamos a cerrar el día y vamos a contar este cuento, y a todos los niños les gusta, a los chiquitos todos les gusta, y a los grandes también, y a los grandes también.
Y vamos trabajando, si ustedes quieren, toda la semana con ese cuento. Hacemos cosas alrededor del cuento. Entonces, un buen día, le decimos, bueno, para mañana le gustó este cuento, entonces para mañana vamos a hacer tal cosa. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Sí, yo traigo esto y yo traigo lo otro y vamos a hacer el museo del cuento y vamos a disfrazarnos del cuento y vamos a hacer los títeres del cuento y vamos a hacer todo el cuento. Porque yo trabajé todo el cuento y ese cuento quedó. ¿Ya? Ahora, en determinado momento digo, bueno, ¿cuántos cuentos sabemos hoy? ¿Cuántos cuentos que sabemos? A ver, ¿cuántos cuentos? A ver, vamos a hacer la lista, a ver. El Chochilín, y este otro. Bien, perfecto. Vayan pensando, porque mañana, a partir de mañana o del lunes, yo les voy a llamar de a uno y les voy a preguntar qué cuento les gustó. A ver, ustedes me cuenten, porque me gustaría escucharlos a todos. Y ahí está la evaluación. Ningún problema. ¿Está? Y entonces les puedo decir, esto que vamos a hacer, ¿qué les parece si lo preparamos para trabajar con los padres? Entonces, ¿qué les parece? Vamos a hacer así. Bien los padres. Los tenemos títeres también, maestra. Bien, ¿y cómo podemos hacer? Ya sé, dice uno. Uno cuenta el cuento y después lo representan los títeres. Esa puede ser una también. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Y ahí quedamos. Vamos haciendo como pequeños pactos, ¿no? De trabajo con los chicos enganchados. Entonces ya hay otra niña que me dice, nosotros, cuando yo estaba con la maestra Sandra de 5, ella nos hacía hacer las invitaciones para nuestros padres. Y yo decía, bueno, es una buena idea la que puso la compañera. Vamos, ¿qué le parece? ¿Hacemos invitaciones? Sí. ¿Ahora? No, vamos a esperar. Pero hacer el teléfono, no nos olvidemos. Lo voy a escribir. ¿Dónde lo puedo seguir? En el papelógrafo, maestra. Vamos a escribir en el papelógrafo. O sea, es una actividad compartida. A ver, yo diría que somos muy dinamizadores, nos hemos convertido en dinamizadores de todo esto. Dinamizamos la actividad durante el día en el grupo de la jornada que estamos con ellos, tratando de ir mirando qué competencias queremos desarrollar, qué niveles de competencia queremos, qué son las progresiones que nos corresponden o que a nosotros nos parece. ¿Está? Por ejemplo, me vienen niños de un nivel 5, en primer año, que saben muchísimo de lectura. Ahí mi progresión puede ir un poquito más avanzada. Ahí podemos hacer inferencias. ¿Por qué voy a trabajar solamente en la decodificación? Puede ir un poquito más avanzado, ¿no? Podría estar estando en el nivel que dice las progresiones de Prolé, ¿no? Las progresiones de Prolé dicen el nivel 3A o 3B, bueno, pero ahí puedo avanzar un poquito. Bueno. Ahora, la otra cuestión es lo que dijo Silvia Novas hoy de mañana. Y es, el decirle a un niño que venga y cuente el cuento, me asegura verlo, lo que él puede dar en forma integral. A ver, esto tiene que ver con qué pasa con los niños en distintas situaciones de aprendizaje, con distintos ritmos y con distintos niveles. Y esto para mí es lo que yo llamo una evaluación adaptativa. Y yo no sé si Leo ahora tiene esa adaptativa, pero sí había en la época de la tía Merelde, que era un cuento que tenía, era escalonado, ¿no? Tenía desde actividades muy sencillas, en un modelo skinneriano muy simple. Iba desde la... De tercero era. ¿Eh? Era de tercero, ¿no? No, era de primero. Ah, de primero era... La tía Miguel y Susana Olaondo. Sí, era primero. Entonces, lo que traía el cuento, ojo que yo puedo hacer una actividad de este tipo con un cuento, con un cuento. Yo no sé dónde la tengo, la de la tía Merelde, no tener tanto cosas que tengo para quemar ahí. Pero lo de la tía Merelde estaba bien interesante. ¿Por qué? Porque empezaba en la relación más básica, ¿no? Entre grafema-fonema con, grafema-fonema no, palabra con la imagen. Entonces traía Merelde y traía la niña, la tía. Después traía tal cosa y traía, y eran los personajes del cuento. Entonces había que leer y unir la palabra con el toro. Ahí está. ¿Está claro? ¿Sí? Y después se iba complejizando. Complejizando, no sé, se iba complicando, ¿no? Más que una complejización no era una complicación. Me va poniendo un pasito, era como un videojuego. Empiezo en el nivel 1, me paso al nivel 2, paso al nivel 3, paso al nivel 4, cada vez más difícil. Y hasta que llegaba uno que era muy, muy difícil. Que solo llegaban algunos.
el librillo, ya de por sí ponía los niveles y decía, fulano llegó hasta la hoja tal, mengano llegó hasta la otra hoja. Con ese libro de la tía Merelde, yo me fui a unas escuelas no, fui antes de la tía Merelde. Nosotros estábamos trabajando en una escuela de Peñarol, estábamos trabajando con Quiebre Grupo. Y estábamos trabajando con los andamiajes. Cuando llegó el tema de la evaluación, siempre había una incoherencia entre el andamiaje a la hora de enseñar y el nulo andamiaje a la hora de evaluar. O sea, los ayudábamos mientras estaban aprendiendo. Pero en el momento de evaluarlo, relate como puedas. Entonces, ¿para qué? Yo ya sabía que fulano no lo iba a hacer. Y entonces yo se lo dije a Peri. Y le dije, mira, está bárbaro, está muy bien, pero le falta saber qué puede hacer el niño ante una situación más fácil o en compañía del docente, o en compañía de otro. La zona de desarrollo próximo. ¿Está? Entonces, yo le proponía a la maestra que saber el procedimientos y actitudes, y elijo 3 variables. Pero, a ver, esto es casero, cada uno lo puede hacer como quiera. La variable 1 yo tengo, ahora lo que estoy mirando no es lo que vamos a hacer en distintos contextos, es una posición meramente cognitiva, ¿está claro? Meramente de conocimiento formativa, meramente de saber qué sabe el niño, cómo lo hace. Bien. Por lo tanto, en una variable 1, el entorno lo controla la maestra. Lo controla la maestra cuando la situación del niño amerita que yo lo controle. O sea, niño solo no lo puede hacer. En entornos de educación especial, muchas veces está el entorno controlado por la maestra, ¿no? La maestra lo limita, la maestra lo guía, la maestra no propone. Entonces, en un entorno controlado con la maestra, en vez de el cuento, el niño lo elige, lo selecciona la maestra. ¿Cuál puede seleccionar? El cuento que a ella le pareció que el niño más enganchó, ¿no? O al revés, el cuento que de repente quiero saber de todos los cuentos, ¿no? ¿Cuál de estos él sabe más? Eso depende de lo que yo quiera saber. Entonces, la maestra selecciona el cuento, pero le permite al niño que elija el fragmento. Ya acá hay una dificultad. ¿Está? Ahora, la maestra puede, esto capaz para el niño también canta muy bien, la maestra puede seleccionar el cuento sabiendo que ese es el cuento favorito del niño. La maestra trae el cuento favorito y además le deja. Entonces, ahí le estoy dando, o lo limito o le pongo un andamiaje, pero es una variable, solo una variable. Puede complicarlo o puede ayudarlo. La maestra le indica cómo espera que narre esa parte. ¿Eh? Es decir, yo quiero que tú me narraste el otro día, pero ahora quiero que lo hagas de esta manera. Es lo que yo les estoy diciendo a ustedes. La variable que les digo es, hagan una pregunta. Hagan un acuerdo o una orientación. Las dos cosas no. O sea, les estoy modificando el entorno. No los dejo libres para que hagan lo que quieran. ¿Ya? Bien. Y la maestra formula preguntas sobre las emociones que le despiertan. Ahí las guío. Claro. Entonces, es un ambiente controlado. ¿Ya? Yo lo dirijo. ¿En qué niños esto puede andar? Y la maestra dirá, yo qué sé en qué niños puede andar. Puede haber, decir, bueno, a ver, la primera dimensión y la última, sí, la segunda, no sé, puede hacer fulano, mengano, sultano, ¿está? Pero yo no quiero que ella la aplique, quiero que abra la cabeza. Porque quizás estas variables, este grupo de variables del entorno controlado por la maestra no lo tengo que decir yo, sino lo tengo que decidir ella en función del grupo que tiene. Variable 2. Habilito el uso de otros lenguajes, que era lo que decían ustedes, ¿no? El niño, como decía Silvia Nova, soy temprano. Bueno, el niño que no sabe hablar bien, que le cuesta la parte de oralidad, necesita otra. Entonces acá, la maestra permite que el niño elija en un grupo de 3 cuentos y ella selecciona una parte para ser narrada. Acá la cosa ya está digitada por la maestra. ¿Por qué? Porque le voy a permitir hacerlo con distintos lenguajes. Entonces tengo que buscar una parte donde lo pueda hacer con distintos lenguajes. No todas las partes las puedo hacer. Solicita que se comunique a través de movimientos, imágenes. Solicita que exprese sus emociones en forma gestual. Bueno, ahora, eso lo hacíamos muchas veces. Nosotros, cuando yo era maestra, vamos a decir este poema, ¿no? Y vamos a decirlo ahora asustados. Y lo vamos a decir con la expresión de contentos, y ahora cansados, y ahora tristes. Bueno, eso yo lo usé muchísimo. Para que el niño
pueda manejar pueda expresar distintas emociones con los gestos, con los ojos, con las manos, y a su vez pueda diferenciar cómo cambia un poema, cuando lo digo de una manera, lo digo de otra. Y la variable 3, con interacción entre ambos actores, ¿no? Esta sería la ideal. La maestra selecciona una parte de un cuento y formula preguntas abiertas sobre el contenido. Mira, vení, vamos a ver. Ya, a ver ¿qué te parece? A ver, ¿qué ves acá? ¿Qué ves allá? ¿Qué haces acá? La narración se realiza en forma conjunta. La maestra y el niño. Bueno, ¿qué te parece? Yo lo empiezo a contar y vos seguís. Es un andamiaje bien lindo este. Y el niño le cuenta a la maestra cómo se sintió durante la narración. Precioso andamiaje. ¿No? Entonces, puede haber más variables. A mí se me ocurrieron estas en relación a el saber, los procedimientos y actitudes. Creo que estamos en hora de empezar a investigar estas cosas. Es decir, no circunscribirnos a lo oficial y a lo que se nos dice, sino tratar de nosotros generar nuestra propia cocina y nuestras propias tortas y pasteles para encontrar experiencias que puedan ser válidas o no. Entonces, si yo tengo esto y nadie lo hace, esto queda guardado en un sillón, adentro de un cajón. ¿Ah? Si alguien lo hace, seguramente que alguien va a ir con esto a la clase y lo va a probar y después me va a contar qué le pasó. Entonces, lo que sí tengo que abrir es, ¿qué pasa con estos 3 niños? Pero si yo no los conozco. Entonces, a estos 3 niños, sabemos que si los dejamos solos, no lo hacen. ¿Y qué andamiaje le daríamos a cada uno? Por ejemplo, a Damián, ¿no? Que lo tenés en el nivel de inicio, en el conocimiento del cuento y en la apropiación de técnicas de narración, ¿no? No en la expresión de emociones. En la expresión de emociones está en el otro nivel. Pero acá hay un problema como que no conoce el cuento, tampoco sabe cómo contarlo. A ver, de estas variables, ¿cuál elegirías? Y la dejo que elija. ¿Cuál harías? ¿La variable 1, la variable 2? Habilitar el uso de otros lenguajes. Claro. ¿Cuál sería la variable que te estaría mostrando mejor lo que el niño sabe? Es lo que el niño por sí solo no puede hacer, pero que con el apoyo de otro, o con el apoyo de otro, sí puede hacer. La zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Eso también es válido. Viste que también, Cristina, esto está conectado con lo de Monereo, ¿no? Claro. La modelización del principio, el andamiaje después y llegar hasta la autonomía del niño y la estrategia de aprendizaje. Claro. Sí. Yo siempre estuve en discusión con que somos muy constructivistas, éramos muy constructivistas a la hora de enseñar y muy conductistas a la hora de evaluar. Siempre lo dije eso. Somos muy constructivistas. Ayudamos al niño, ideas previas, que esto. Ahora, a la hora de evaluar nos ponemos duros. Púmbate. Acá te bajo el hacha. Bueno, seguimos. Entonces, sin embargo, aún resta una nueva posibilidad de análisis relacionada a ubicar al estudiante en otros entornos fuera del aula, donde cada niño decida si narrar una parte del cuento es la acción más conveniente, o incluso si fuera necesario resolverlo de otra manera, porque también puede darse eso. Yo les propongo narrar un cuento, pero de repente le digo, a ver, tu abuelita, fulanito, le hace un video a la abuela, ¿tá? Y le va a narrar un cuento, pero resulta que la abuela sufre de Alzheimer, y el cuento no se va a dar mucho cuenta de qué se trata, ¿no? Entonces, capaz que comunicarse con la abuela a través de un cuento no es la mejor solución. Entonces, a ver, la abuelita, viste que si vos le contás el cuento se olvida, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿qué le dirías a la abuela? Y le diría que la quiero, le diría que la extraño, entonces logra comunicarse mejor yo que contando un cuento. Hablamos de transformar una actividad dirigida al planteamiento de un problema en la vida real, que era lo que me planteaba Carmen, creo, era hoy temprano. Entonces, ¿será difícil para los docentes esta propuesta? Sí, lo es. Es muy difícil. Pero está por ahí. Ahora, ¿podemos hacer las cosas a medio camino y empezar a hacer cosas de a poco? Y claro, pero tiene que ser sin prisa y sin pausa. Sin prisa estamos de acuerdo, pero sin pausa. No nos podemos quedar por la mitad del camino. Pues si nos quedamos por la mitad del camino, no estamos llevando adelante la propuesta. Y seguramente los resultados no van a coincidir. Entonces, ¿cuáles son las características? Y esto lo saqué de otro autor. Las características de un buen instrumento
y actividades, sobre todo de actividad de evaluación. Autenticidad, complejidad cognitiva, y yo se los pongo, ¿no? Y las consecuencias educativas. Y se los voy como desarrollando. La autenticidad tiene que ver con esto de que se relacione con la vida. Los estudiantes deben percibir la tarea como relevante y significativa para que puedan descubrir vínculos con una situación de la vida real en su futuro. En el caso de Camila, ¿eso se vio? No. Camila apostó a una actividad puramente académica que, si bien está desarrollada en base a una meta y con un instrumento que toma descriptores, ¿no?, que le permite además medir el avance de la estrategia, sin embargo, es una actividad pensada para dentro del aula. Y no sabemos, nos queda la duda, qué pasaría si esto lo tienen que realizar en otro entorno que no sea el aula. El contexto físico de la actividad de evaluación debe parecerse a la disponibilidad de recursos educativos que existen habitualmente en un centro escolar. O sea, sí, los libros, pero no tenemos más cosas que los libros. No tienen las ceibalitas, por ejemplo. El contexto social también influye en la autenticidad de la evaluación. Si la situación real demanda colaboración, la actividad de evaluación debería implicar colaboración y cooperación. El narrar siempre es narrar a otros, ¿no? No estoy narrando para la maestra solamente, es narrar para otros. Por lo tanto, el contexto social acá es inexistente. El resultado, por ejemplo, una posibilidad sería, cada uno elige un pedacito. Entonces, cada uno elige un pedacito de un cuento, pero no dice cuál es. Entonces, hoy pasa Julián. Julián va a contar el pedacito del cuento que él eligió, pero no sé cuál es. Ustedes tienen que adivinar cuál es. ¿Y qué parte del cuento es? ¿Es la primera parte? ¿Es la trama? ¿Es el final? ¿No? Entonces, a ver, empieza a contar. Y ahí evalúo. Y evalúo también como los otros, no el maestro, que puede entender cualquier cosa, el otro que es igual a él, ¿no? Entonces, resulta que nadie adivinó. Nadie adivinó. Entonces, dice él, no, bueno, Julián, ¿cuál es? La gallinita colorada. ¡Ah! No, había un perro en la gallinita colorada. No, y además lo contaste mal, lo dejaste todo entreverado. Ah, y eso es coevaluación. ¿O no? Es coevaluación, lo que le dice, no, pará, estaba mal, ¿cómo no vamos a adivinar si no contaste bien? Bueno, entonces muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo tendría que contarlo? Tenía que contarlo, el perro no estaba. Bueno, entonces vas a revisar. A ver, vayan con la casita colorada, tráiganla. A ver, ¿qué parte contó él? Ahora revisamos. A ver, léelo. Lo lee. Muy bien. Entonces, para mañana lo vas a contar, pero lo vas a contar mejor, ¿eh? Pero yo ya lo noté. Lo otro, venga. Y así vamos. El resultado de la evaluación exige que el estudiante demuestre su aprendizaje desarrollando y presentando un producto o un proceso que pueda serle solicitado en su contexto real. O sea, Julián, o Damián, no creo quién era, contó mal, pero ahora lo va a leer con un sentido para contarlo mejor. Mañana lo cuenta y está mejor. ¿Tá? Los criterios de evaluación establecen los niveles y grados de consecución de las competencias. Deben ser explícitos, transparentes para los estudiantes y utilizados como guía para su aprendizaje. A ver, acá no hubo transparencia. ¿Por qué? Porque no fue auténtica. ¿Por qué? Porque los niños no tuvieron una rúbrica, no tuvieron una lista, no tuvieron indicadores, no tuvieron nada para definir si estaba bien contado o no bien contado. Entonces, ¿esto lo puedo hacer yo con cada niño? Sí. ¿Puede hacerlo el grupo con los niños? Esto de levantar, ¿no? El verde, el amarillo, el rojo. Ese tipo de... Bueno, no. Entonces hay muchos rojos, así que a estudiar de vuelta para sacar más verdes. Cosas de ese tipo. Complejidad cognitiva. Los procesos de pensamiento y de acción que se evalúan en las tareas deberían reflejar la presencia y el grado de habilidades cognitivas exigidas. La evaluación debe considerar el grado en que las actividades de aprendizaje incorporan los procesos y estrategias. Entonces no puede evaluar solo lo procedimental al narrar. Tengo que narrar las otras dimensiones también. Imparcialidad. Todos los alumnos han de tener la oportunidad de mostrar sus competencias con su potencial a pleno. Mire esto de potencial a pleno. Me parece re interesante. La evaluación por competencia. Por eso digo, el potencial a pleno no se ve en una sola vez. ¿Está claro? Yo los hago narrar un pedacito, ¿no?
aunque sea distintos días, pasan de a 5 a 6 en narrar. Eso es una actividad, una. Pero yo lo tengo que evaluar integralmente, porque tengo que pensar que si le pido para contar uno de los cuentos que está ahí, ¿no? Ya lo estoy limitando. Pero ¿qué pasaría si yo le digo, bueno, ahora contame de qué se trata nomás? Un cuento que te guste, decime un cuento que tú, no importa que esté ahí, un cuento que tengas en tu casa, y de repente es un cuento que recontra conoce porque la madre se lo cuenta todas las noches. Porque los niños son así, me gusta un cuento, démelo todos los días. Entonces, de repente, el potencial de él necesita conocer muy bien el cuento para después poder contarlo. Mi hija, Ana Laura, se había visto La Guerra de las Galaxias, no sé qué cantidad de veces, y un buen día, en 6º año, la maestra les pidió que escribieran un diálogo que fuera de una película. Y ella escribió el diálogo de La Guerra de las Galaxias entero porque se lo sabía de memoria. ¿Tá? La maestra le puso sobresaliente, pero en realidad no era un diálogo que ella había. Yo después fui a hablar con la maestra y le dije, está bárbaro, me encanta, digo, que le hayas puesto así, pero en realidad lo que Ana tiene es muy buena memoria. ¿Tá? Le gusta mucho La Guerra de las Galaxias, la ve todos los días, casi todo, y se lo sabe los diálogos de memoria. Y estaba bien escrito bien escrito estaba, pero no era una producción creativa, lo había copiado. Entonces, cuando la maestra copiar de La Guerra de las Galaxias, imparcialidad. Todos los alumnos han de tener la oportunidad de mostrar sus competencias con su potencial a pleno. La evaluación por competencias no debe introducir tareas que no se ajusten al nivel educativo de los estudiantes. Exacto, está clarísimo eso, ¿no? No puedo hacerme trampa yo tampoco al solitario, ni poner cosas muy sencillas, ni poner cosas muy difíciles. En la antigüedad, y lo hablo así, porque ustedes, algunos no eran ni nacidos, en el liceo yo no tuve tanto problema, pero sí los que hicieron preparatorio, yo entré del liceo a magisterio, y no tuve tanto problema, pero los amigos que yo tenía que hicieron preparatorio, en el propio IABA tuvieron muchas complicaciones, porque les hacían preguntas que no estaban en ningún lado. Y se valoraba que el estudiante fracasara. El fracaso era un valor para el profesor. Eso, y estoy hablando de los años 60, no de los años 70, de los años 60. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es, si vamos a evaluar, y vamos a evaluar mucho, y más que nada estaría pensando, más que en ustedes, en la parte de educación media, secundaria, concientizar muy bien de que lo que se tiene que hacer es evaluar ajustado a la realidad del grupo, de lo que se estudió, ¿no? De lo que se habló, de lo que se procesó. Nadie debería ser calificado en base a algo que son trampas, ¿no? Que son trampas. Significatividad, ya lo vimos, ¿no? En una actividad viene determinada por la relación percibida entre la tarea y sus intereses personales, y entre la tarea y sus conocimientos previos, ¿eh? Aquí estaba el lío. Interpretación directa. Los evaluadores deben ser capaces de interpretar con claridad los resultados de la evaluación. Este criterio define el grado que los maestros pueden determinar con bastante claridad si un estudiante, o sea, tiene que ser claro, tiene que ser una interpretación directa, así como la sea. Se equivocó en esta es porque no sabe esto. Transparencia. Deben conocer lo que se espera de ellos. Por acá. Me parece que hay todo, está todo para construir desde acá. Y las consecuencias educativas. Bueno, a ver, ¿para qué es esta evaluación? Es una evaluación para poner una nota, para ver si pasa o no pasa de grado, para ver qué hago después de esto, cómo ajusto, cómo apoyo a un niño. Bien. Las consecuencias educativas tienen que estar claras también. Entonces, yo lo que entiendo es que debería el inspector, ¿no?, orientar la autoevaluación, ¿no?, de las evaluaciones, ¿no?, del que pone el docente, ¿no?, o que propone, ¿no?, o que se propone en el grupo. Por ejemplo, el descriptor sería, entra una clase, la maestra está en época de evaluación, por lo tanto, están trabajando por un lado para el otro. Los niños perciben la tarea como relevante y significativa. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo un texto narrativo, estamos escribiendo una parte de un cuento. Ah, qué bien. ¿Y por qué? Porque la maestra nos lo pidió. Nada de intereses, ¿no?, que tenga que ver ni con la vida ni con nada. Entonces, no. Evidencias, los niños
lo expresaron, ¿no? Que era una tarea propuesta por la maestra. ¿Qué orientaciones le daríamos? Ahí te queda. Las tareas exigen un grado en el desarrollo de las competencias, ¿no? O sea, está claro que desde esta tarea que estoy poniendo, esta actividad de evaluación, ¿se pueden definir niveles? ¿Sí o no? En este caso, sí. ¿La actividad es adecuada para todo y para todas? No, porque la maestra no considera que las otras variables, es decir, los pone a todos en la misma situación, pero no considera que algunos necesitan más desafíos, porque para ellos eso es muy sencillo, u otros necesitan más andamiaje. ¿La tarea resulta interesante para los niños? Creo que no. En este caso de narración de cuentos, algunos sí y otros no. ¿A quiénes? A los que ya están programados para que eso les guste. Porque hay niños que están programados para la parte académica. Porque la madre le dice, bueno, mira que ahora se terminó el juego, ahora vas a pasar a primero, en primero vas a aprender a leer, te que hacer caso a la maestra. Entonces ya van programados para eso. Pero hay otros que no. Antes de empezar, los niños saben qué se espera de ellos. No, no se espera. La retroalimentación es formadora y apunta a la mejora. Quizás sí, quizás no. No lo pudimos ver. Aparentemente sí. Apunta a la mejora. Pero, ¿qué tiene sí y qué tiene no? Esto es una lista de cotejo. ¿Qué sí y qué no? ¿Y cuáles son las evidencias? A veces del mismo diálogo con la maestra, de la misma actividad que propone la maestra, de la rúbrica que propone, generalmente de la actividad. Esto parte de la actividad. La actividad no contempla y no existe una autoevaluación ni una coevaluación en relación a lo que se hace en esa clase. Me parece que esta matriz, por eso digo, todas estas matrices revísenlas, porque estas matrices pueden llegar a ser herramientas de análisis a la hora de una visita, a la hora de poder de alguna manera contar las dimensiones, ¿no? De lo que puede ser. Por ejemplo, estoy escribiendo, y no la voy a poner la matriz, pero pongo, si orientará la autoevaluación de las actividades propuestas por el docente a partir de una lista de cotejo con los siguientes descriptores, ¿no? Entonces, que los niños perciban la tarea como relevante y significativa, que tenga esto, que tenga lo otro, etc. Ahí ustedes pueden usar este tipo de cosas. Supuestamente el libro va a tener estas cosas. Por lo tanto, ponen la primera, A, B, C, coma, etc. No las van a poder poner todas. Pero la pueden copiar, del libro la pueden copiar. No se la tienen que aprender. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, vamos a ir anudando lo que hicimos. Siempre hay una selección de niveles de competencia. ¿En qué grado estoy? ¿En qué tramo estoy? ¿En qué ciclo? ¿Qué competencias elegimos? Bien. Miro las progresiones de aprendizaje. ¿Qué se espera que los niños aprendan en este tramo y en este grado en particular? Defino las competencias, defino las metas de aprendizaje para hacer una secuencia. Porque las metas de aprendizaje son las que me dicen por dónde tengo que ir. Hago la secuencia de enseñanza e instrumento de monitoreo con participación de los niños. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos aprender? De repente, el tema puede ser aleatorio. La metodología la puede elegir el maestro. Lo que está definido son las metas de aprendizaje, son las competencias. Las metas de aprendizaje las arma el maestro de acuerdo a su realidad. Pero cuando arma las metas y plantea la secuencia, ya está pensando en el instrumento de monitoreo, en ese mismo instante. Por lo tanto, yo tengo ahí niños trabajando, haciendo cosas. Puedo observarlos y hacer una grilla. En base a esa grilla puedo categorizar, mirar esa grilla en relación a las progresiones de aprendizaje que tengo para ese tramo y poder armar indicadores acorde a eso. O sea, hago ahí un ajuste de lo que la clase es y lo que el programa o el marco curricular me pide. Esa ida del documento a la realidad, y la realidad del documento la tengo que hacer todo el tiempo. Entonces, después que tengo esto bien definido, que es la mitad del proceso, ahí me voy a las actividades de evaluación. Y esas actividades de evaluación, que creo que debe ser continua, que tengo que estar mirando todo el tiempo, que tengo que estar observando, pero que a veces puedo hacer una actividad, un día,
que me dedique solamente a mirar y evaluar algo que yo quiera evaluar, ¿verdad? Y ese monitoreo lo puedo hacer a los 48 horas, 72 horas, a la otra semana. Eso definan cómo es. Vuelvo a mirar, a ver qué tan avanzados están. Y eso me va retroalimentando con el grupo y con cada niño para seguir avanzando, para ver en qué nivel de competencias nuevamente estoy. O sea, es un círculo que vuelve otra vez interpela lo que está escrito, interpela lo que está en el programa, interpela lo que yo escribí, ¿no? Lo que yo escribí, porque también lo que está en el programa lo hicieron personas, y las personas también se equivocan. ¿Y qué pasa si me tengo que ir a otro programa abajo, o me tengo que ir a otro nivel? Porque podría ser que me vaya para abajo o para arriba en algunas cuestiones. Y eso lo define el maestro. Pero más o menos el tema de la evaluación está presente en todo, porque toma los niveles de competencia que ya son niveles de evaluación, elabora sus propias progresiones de aula, de aprendizaje, que ya tienen relación a los niveles, o sea, a la evaluación. Define las metas que son las que guían todos los procesos de enseñanza y de evaluación. Hace la secuencia, y en la medida que hace la secuencia, ya establece el monitoreo de lo que va a ver, cómo lo va a ver, en qué situaciones lo va a ver, con la participación de qué, y cómo hacemos esto, y cómo involucro a los chicos. Hago las actividades de evaluación con este involucramiento, ¿no? Y esto me retroalimenta desde dos lugares, desde lo formativo, que dije de mañana, que eso ya ustedes ya lo saben, lo han practicado 1000 veces, pero además desde lo formativo, desde la educación formadora o la educación auténtica que diseño, es decir, la conciencia del niño a la hora de aprender. Entonces, acá les doy, pero ustedes ya lo tienen, la evaluación como oportunidad, donde está la formativa y la evaluación formadora. Esto es Anijobi. No toqué Anijobi porque de Anijobi sabe un montón. Entonces no tiene mucho sentido trabajar sobre Anijobi. Preferí trabajar sobre el marco curricular y lo que propone el marco curricular sobre evaluación y desarrollarlo en función de las prácticas que me imagino, porque no lo he visto, pero me imagino las cosas que los maestros pueden estar haciendo en su afán por querer empezar a hacer cosas, involucrarse, experimentar, investigar, indagar, ¿no? Me parece que por ahí es donde es el tema. Entonces, la situación de concurso, que no la vamos a hacer hoy, porque yo ya estoy a punto, ya me subió la fiebre y me tengo que tomar una pastilla ahora, es esta. Esa la vamos a hacer, pero no hoy. Pero ya se las tiro para ir pensando. El distrito, bajo su supervisión, está conformado por 3 centros educativos de jornada completa. 12, o sea, 3 centros de tiempo completo. 2 escuelas a aprender, varias rurales, 2 de ellas mal ubicadas. Si fuera inicial, diríamos, por 3 centros educativos de jornada completa, grupos de iniciales, ¿no? Tantos jardines, desde 2 escuelas a aprender, tantos jardines de jornada completa. O 3 centros educativos con la jardines, 2 escuelas a aprender con niños de inicial, varias escuelas rurales mal ubicadas, 2 de ellas mal ubicadas, con niños de inicial. Si fuera práctica, diría, el distrito bajo su supervisión está conformado por 3 centros educativos de jornada completa, o sea, tiempo extendido. 2 escuelas habilitadas de práctica. Y no sé si tienen práctica rural, antes había, ¿no? Y varias escuelas rurales, 2 de ellas mal ubicadas, donde están pensados hacer la práctica rural, porque en algunos, no sé si hay práctica rural ahora. Bueno, si no hay, sacan la rural. Y especial dirá, está conformado por 3 centros educativos, discapacidad intelectual. 2 escuelas a aprender, o más escuelas a aprender, donde hay niños incluidos atendidos por maestros de apoyo. Y ahí empiezan a tomar elementos de lo que es un distrito de educación especial. Entonces, todos tienen la misma consigna. Durante el periodo junio-julio, todos los docentes se han dedicado a realizar el seguimiento de avances en el desarrollo de las competencias seleccionadas. O sea, primero empezaron a probar secuencias y eso, pero ahora necesariamente tienen que ir pensando en esto, ¿no? ¿Qué hago con la evaluación? Como inspector de ese distrito, elabore una propuesta de intervención para orientar la retroalimentación de esta evaluación. Es una propuesta de intervención. O sea, piensen que la intervención es puntual. ¿Sobre qué
elementos trabajarían? Piénsenlo. Otro día lo pensamos mejor y lo vemos, ¿sí? Pero no son líneas de acción generales, son intervenciones puntuales. Acá ya te dice otra cosa, intervenciones puntuales. Bueno, y se terminó. Y se terminó. ¿Están? Bueno. Llegué como pude. Les quiero mostrar lo que vamos a trabajar en el plan extendido de julio. Primero les muestro esto y después les digo qué hacemos mañana. Pero primero les muestro esto. Miren. Mañana vos te quedas en la cama. Sí, mañana me parece que vamos a suspender. Por favor, si no vas a empeorarte, tenés que darte Sí. un tiempo. Me parece que sí, que voy a suspender, sí, porque es muy probable que mañana no esté bien, que esté peor de lo que estoy hoy. Así te das un Porque la tiempo noche, que así te das un tiempo de descanso, porque... No, para mejorarme nada más. El Bueno. ciclo del virus y abrigate bien. Sí. Miren, pero preparación de concurso inspector de zona propuesta julio a septiembre. Yo espero que en ese periodo las bases salgan. Creo que sí, que me parece que van a salir. Entonces, primero les pongo, es muy cortito, es una hojita. Les pongo los fundamentos y la justificación. Y les digo así. Culminado el plan de preparación que fuera acordado en el marco de una propuesta de preparación para el concurso inspector del presente año, y puse que vamos a terminar el 2 de julio, no el 30 de junio, porque se suspendieron 2 clases, ¿no? La de ayer y la del domingo, el Día de la Madre. Entonces le agrego un fin de semana. Y habiendo cumplido con todos los términos del contrato firmado al momento de la inscripción, o sea, ustedes y yo he cumplido y ustedes también han cumplido. Habiendo cumplido con todo, terminada esta preparación, acá, la vista, no, espera un poquito, acá la vista. Se continuará, después del 2 de julio, se continuará atendiendo algunos aspectos de mejora y seguimiento sin costo adicional. O sea, terminan de pagar y después lo demás no tiene costo. ¿Quedó claro eso? Bien. Esta nueva propuesta, y miren que le marqué sin costo adicional. Esta nueva propuesta a desarrollar desde la primera quincena de julio a la primera quincena de septiembre, o sea, va desde la primera quincena a julio hasta la primera quincena de septiembre. Yo supongo que ya la segunda quincena de septiembre ya van a estar quizás las pruebas. Entonces, perdón, desde la primera quincena a la primera quincena tendrá por objetivos. Estos son los objetivos. Tengo que realizar la devolución fundamentada de todos los trabajos personales y grupales enviados al 30 de mayo, porque ustedes me han enviado trabajos, tanto sea de grupo como también personales, y yo no corregí nada. O sea que en esa primera semana tengo que corregir. En julio, tienen que tener la devolución. A excepción del proyecto Desafío 2, porque el proyecto Desafío 2 ustedes lo habían aceptado sin tiempos. O sea, eso se acuerdan que yo no se había puesto tiempo. Lo único que sí, no se tarden hasta octubre, porque octubre ya terminó el concurso. Editar los cuadernos de estudio, enviados en forma mensual, compilados en un libro y costeados en forma cooperativa por los integrantes del grupo de preparación. Al tal fin se establecerá un contrato de compromiso de privacidad y logística. Ese lo tengo que armar. Tengo que armar el libro, tengo que armar ese compromiso de privacidad y tenemos que armar la logística, que también se nos va a llevar tiempo. Pero nada de eso todavía lo voy a hacer. Simplemente estoy diciendo que lo voy a hacer. Conferencias grupales relacionadas a los ejes temáticos que surjan de las bases. Si las bases salen con ejes, vamos a tener que tener una orientación sobre eso. Y 2 instancias de simulación de la prueba de legislación con su respectiva corrección. Yo le voy a decir en qué va a consistir esto. Las 2 pruebas de simulación es así.